Bendiciones en el nombre de Jesucristo, su pastor amigo Rubén Polanco, con la meditación dominical. Le hemos puesto persuadido y reflexionando. Padre, que tu palabra corra donde tú deseas, a quien tú deseas, y que seas tú quien lleve la edificación, la unción, el respaldo divino, ministrando cada vida según tu propósito y designio en el momento que tú requieras. Para tu gloria, Jesucristo, y usa este vaso de barro por tu sangre en Cristo Jesús. Amén. Mire, Eclesiastés, en el capítulo 6, el verso 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, en la reflexión que le hemos titulado persuadido y reflexionando, quiero que hoy meditemos un poco. Y dice que en la adversidad considera. Entonces, hoy quiero mirar este texto con Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un texto muy cotizado por este servidor y que ha desglosado muchos mensajes y que en lo personal siempre es un ancla para mí. Yo estoy convencido del que me llamó con señales, prodigios, sin ánimo a jactarme, al menos en mi caso. Nací en la iglesia, pero luego quizás 14, 13 años nos fuimos y regresamos a los 23, 24 y de allí nos bautizamos e iniciamos una vida adulta ya, porque los niños no se bautizan, pero sí teníamos el conocimiento. Por eso estoy persuadido, pero quiero mezclarlo con Eclesiastés. Nos está indicando el Señor, gózate del bien. Es bueno una buena excursión, un buen plato de comida. No es malo tener un buen hogar, un buen auto, una buena familia. Todo eso es bueno, pero después que esté dentro del mandamiento y reglamento bíblico. No vamos a ser perfectos. Nadie puede creerse, porque solo perfecto fue nuestro gran santo, maestro, amigo, Salvador Jesucristo. Pero entonces, este texto nos dice que te goces del bien. Pero también nos dice el día de la adversidad, que es nuestro tema. Considera. Mire, pensemos por un momento. La adversidad a veces, muchas veces, nos viene para matarnos, destruirnos. Y aún este texto está declarando que las dos cosas, ¿sí? Tanto lo uno como lo otro lo hizo Dios. Entonces, ¿qué es considerar? En un buen español, en un buen significado, en el continente, el país donde estés, en cualquier lado de esta tierra, el día que la escuches. ¿Qué es considerar? Es pensar sobre algo, analizando con atención. Considerar lo que pasa, analízalo con atención. Una de las cosas que ha eclipsado el Mundial de Fútbol ha sido el doble terremoto que pocas veces existe en Venezuela. Sí, adversidad. Estamos hablando hoy de adversidad, de que la Biblia nos dice que la consideremos. Una de las cosas que más debemos, creyentes y no creyentes, es considerar lo que la Biblia dice, que iba a haber todas estas cosas y no iban a ir en aumento. Del terremoto de Venezuela me quedo con muchas cosas que he seguido
Y tú, quien quiera que seas, aunque ya hayan pasado meses o años de esto, hay que considerar cada evento en la Biblia, y más cuando resalta y se hace mundial y todos los países fueron, y es todo un asunto. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención, vi el video de una joven venezolana, quizás pueda tener unos 25, 26 años, no creo que llegue a 30, donde ella declara que ella sabe que no se está portando bien y que no es cristiana, pero exhorta a su nación, a sus compatriotas, que tratemos de hacer las cosas bien y que dejemos de idolatrar. Jesucristo reprenda. Ahí en Venezuela hay una diosa en una montaña, la montaña del Sorque. Y ella menciona también eso. Y dices, ora que los gobiernos vayan y tumben. Y ella va haciendo una serie de declaraciones como que las piedras están hablando. Y miremos que el que está allá arriba en un momento nos puede destruir. ¡Qué mensaje! Para el creyente, el no creyente, para los que miramos que tenemos y tenemos, no nos creamos tan grande, dice esa joven. Él creó esto y en un momento nos desbarata en segundos. Hay que mirar arriba. Adversidad, dolida, mirando el momento que vive, que según se explica a veces pasa en el día de la adversidad. Lo que tú pretendes que te van a ayudar, a veces son los que se quedan un poco distantes por XB causa. En Venezuela los que están ayudando más son los países que enviaron rescatistas y todo, porque en sí el ejército y el gobierno, según oigo testimonios, está un poco lejos, no puede o no desea o no tiene la logística, qué sé yo. Miraba, adversidad nos llega a todo, al creyente y al no creyente. Dice ahí, decía un muchacho, en este edificio hay ancianos, hay niños, nadie ha llegado todavía, por favor, decían otros rescatistas de un país europeo. Pasamos y miramos la gente y gracias a Dios pudimos en 4 horas recuperar un sobreviviente, porque no es tan fácil. La adversidad no es tan fácil. Cuando hay adversidad no es fácil. Me conmovió y me uní a su oración. Un pastor. Y yo quiero que meditemos los líderes y los que decimos amar a Cristo y predicamos a Cristo. Cuando llegan esas adversidades, no hay gordo, flaco, chino, chomo, flaco, tú eres trinitario, yo soy guango, yo soy tú. Tantas doctrinas que a veces nos separan y en el día de adversidad, ¿qué? Fue una de las cosas que más me compungió el corazón. Este hombre decía, por favor, oren por mí, ayúdenme. La iglesia y la casa pastoral están en el suelo. Yo solo logré sacar mi niña más chica y mis otros hijos y mi esposa están allá y la iglesia y la casa se cayeron. ¿De qué rubro era? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que pedí oración, invocaba a Cristo y se le veía esa cara de angustia en el día de la adversidad. Por eso es que en los últimos años mis adversidades, una de las cosas que hace la adversidad, enseña. Y el tema que nos ocupa hoy, persuadido y reflexionando, la venida de Cristo está cerca. La adversidad toca al rico, al pobre, al cristiano, al no cristiano. Pero es hora no solamente de ganar alma, sino tomar enseñanza. A veces nos damos que somos muy exitosos o que tenemos la buena o la mala doctrina. Y a veces también la adversidad enseña. Siempre en estas catástrofes hay que esposos que mueren abrazados. Y a veces qué tanto peleamos con nuestras familias. Y no sabemos el día de la adversidad. Yo no sé cuántos peleados saldrían de su casa o estarían disgustados, y otros cristianos lejos de la iglesia, y otros hasta líderes haciendo cosas que no se deben, y en segundos un doble terremoto 7.1, el otro 7.5, que los entendidos dicen que ya una remesía fuerte, pero la otra fue mucho más fuerte. Por eso hubo más edificios derribados. Otra cosa que nos enseña esa adversidad.
Hay muchos edificios que los rescatistas y los entendidos en esto que van mal construidos. Dijo Dios, si tienes tu casa en la roca el día de la adversidad, pueda que no te caigas. Miraba otro par de viejos que la señora estaba en silla de rueda, ya un poco parapléjica. El señor tenía una edad, pero algo se movía. Y Dios bendiga la tecnología que nos ayuda a ver la adversidad en Venezuela allí, palparla. El que no llora con eso, el que no intercede, el que no teme a Dios, el que no mira que la Biblia se está cumpliendo. Caramba, como dice la Biblia, animal irracional, pueblo de Dios, líder, quien quiera que seas tú. Hermanos, amigos, amigas, busquemos de Cristo y nadie está exento y nadie tiene la verdad, solo Jesucristo. Tratemos de amarnos, respetarnos, considerarnos y hacer el bien. Esta señora bastante parapléjica en una silla no podía moverse y como estaban las cosas temblando y las cosas cayendo, ella solo le decía a su viejito, no me dejes, no te vayas. Y ahí se captaba el video donde aquel señor anciano se aferró a esa silla con esa vieja y le dice, no, ya voy a estar contigo, aquí morimos los dos, pero yo no me voy a ir. Tremendo ejemplo para muchos matrimonios que pelean mucho, para muchos hijos que ven las malas cosas malas de su padre o viceversa, los padres que ven las cosas malas de los hijos. Cuidado que la adversidad nos sorprende. ¿Y cuántos no han muerto no claros, en condiciones no claras con su familia, con la iglesia? Y así va a ser el rato. Y esto apenas comienza. Esto va a ir de mal en peor. No soy profeta, ni soy adivino. Eso lo dice la Biblia, que en estos tiempos de mal en peor. Muchos más sismos, muchos más problemas. Preparémonos, amigo, amiga. Busca un lugar, acepta a Cristo, busca una buena iglesia. Familia, vamos a amarnos, vamos a ayudarnos, vamos a amarnos con calidad de tiempo. Si llegas a tu casa tarde, por lo menos ama, bendice y trata de ver y considerar tus seres queridos. Porque miremos cómo muchos jóvenes, ancianos y familia buscan nietos, hijo, esposa, vecino y el día de la adversidad. Considera. Y me tomo con todo el respeto. Y me gusta el deporte y estoy viendo ciertos juegos. Y me emocionó ver mi patria allá. No es que es malo. Pero a veces también los millones están allá y acá. Cierto que guardan minutos de silencio. Y yo oro y me pregunto, ¿cuánto va a dar la FIFA o los jugadores o alguna nación que tenga un gran despliegue de millones en este deporte para ver cómo sacia un niño? Y en el día de la adversidad, el diablo seguirá teniendo su instrumento. También hay noticias que la gente se está robando los niños porque llegaron al hospital y hay muchos. Y entonces hay niños que están solitos, sus padres murieron. Y hay gente y hay otros que se llevan la... Hermanos, en el día de la adversidad nos quitamos la máscara, la capa, y el que es bueno y el que es malo. No te creas. Por eso es que yo siempre escuchaba a mis abuelos que decía, el día de tu adversidad tú te vas a dar cuenta qué clase de familia y amigos tienen, porque algunos... Pero tenemos que estar, como dijo Pablo, persuadido del que comenzó en vosotros la buena obra, aún en la adversidad. Él me va a ayudar. Estoy persuadido que terminaré bien, porque alguien me llamó, tengo un propósito y conozco al Dios que habla acerca de estos tiempos que están pasando, donde muchos tienen de todo y otros tienen nada, donde muchos se aprovechan hasta de la adversidad para sacar provecho, donde muchos líderes huyen y a veces hasta tanto en la política como en la iglesia no se cree mucho en los líderes y los líderes no aparecen. Todo esto es profético. Considera el día de la adversidad.
Me parece ver a Cristo mandar a los discípulos. Él los mandó, ¿no es que? Y usted sabe, sopló una tempestad, adversidad. Se asustaron, fantasma. Pero nos dejó un mensaje. Pedro caminó sobre las aguas. Y cuando él falló, dudó, miró la tempestad. Dios, qué enseñanza más grande. En el día de la adversidad, a veces cuando nuestras fuerzas fallan, es cuando la mano de Dios llega, nos toma la nuestra y nos levanta. En el día de la adversidad hay mucha enseñanza. ¿Qué enseña la adversidad? Hermanos, que me escuchan, amigos, a veces la adversidad te enseña que viene porque tomaste una decisión en el día que estaba full de gozo, full triste. A veces nuestras decisiones mal tomadas sin tener en cuenta a Dios nos pueden llevar a la adversidad. Y debemos de comprender. Yo, en lo personal, de mis adversidades he sacado propósito de Dios. He encontrado a Dios como un amigo, como un maestro, como un salvador, como un verdadero pastor. Y por decírtelo en sin sentido figurado, he tomado un lugar en la adversidad como Pedro y he clamado y he podido sentir al Maestro Jesucristo que me dice: todo te culpa, pero yo te engendré, yo te traje, yo te comprendo, yo estoy contigo. Es en la adversidad que Elías, aún huyendo con miedo, escuchaba a Dios. Cuando venga tu adversidad, toma un lugar, comienza a orar y pregúntale a Dios cuál es el propósito de esa adversidad. También si siente que fue porque nadie está exento de no pecar. Hay adversidades que vienen porque transgresamos. El arrepentimiento no es solamente para la vida que no conoce a Jesucristo. A veces los que más tenemos que arrepentirnos en la adversidad y estar persuadidos de que Él perdona, de que Él levanta, que aquel que se arrepiente, su pecado no lo va a marcar. Hay propósitos de enseñanza en la adversidad, pero tienes que estar persuadido que el que comenzó en ti la buena obra es la perfecta. Él no se va a negar. Él derramó su sangre. Él habló de estos tiempos. Él condenó al mundo. Él condenó al reino de las tinieblas. Él nos dice: yo tengo el control. Tú tienes que estar convencido. No es tu fuerza, no es si eres perfecto. Yo sé, Polanco, que tú fallas y te pones bravo y gritas. Y te metes en adversidad. Pero cuando todos ellos se acusen, Polanco, yo conozco tu corazón. Está en mis manos. Yo sé por qué te llamé. Yo sé por qué te hice en el vientre de tu madre. Yo sé de dónde y cómo casi obligado te traje. Yo no me niego, yo estoy allí. En la adversidad, cuando Dios aparece, cuando te tienes que arrepentir, cuando le tienes que preguntar a Dios cuál es el propósito, cuál es la enseñanza. ¿Qué habla Venezuela? La Biblia habla que vendrá un terremoto como nunca se ha visto en el tiempo final, pero también habla que los terremotos seguirán en aumento. Los mismos sismólogos, geólogos y hombres entendidos en esta ciencia, poco se da un doble terremoto. Pero cuando hay un doble terremoto de 7.1 y después 7.5, tú remeces algo fuerte y después lo remeces más fuerte. Por eso es que hubo tanta destrucción. Y miremos, los países que no tienen buena construcción, pero sobre eso, iglesia, amigo, amiga, busquemos de Cristo.
Seamos gente de santidad, de sinceridad, de arrepentimiento, de oración, con una mente abierta, que Dios nos hable aún de nuestros fracasos cuando mordemos el polvo, y que también nos hable cuando llegamos a la cima, y que también nos hable que hay que ayudar, que hay que bendecir, que hay que perdonar, que nadie es más grande que nadie, porque en un momento el Creador puede destruir y dejar en caos al más altivo. Allá murieron gente chiquitas, grandes, de sociedad, de política. La adversidad no tiene nombre, apellido. No es que yo uso corbata y soy pastor y estas ínfulas. A veces hasta que difiero mucho y me incomoda ver líderes altivos. Yo he visto líderes de rango que te miran como que no se dan cuenta que ellos también fallan y que en la adversidad se ayuda. La iglesia no está para destruir, el hombre de Dios no está para criticar, el hombre de Dios está para abrir camino y ayudar a su equipo a avanzar. Tenemos que estudiar qué es liderizar como pastor, como líder en la iglesia y aún en la empresa, en la escuela, en la familia, en el trabajo. Pastor es el que alimenta un rebaño, el que instruye un rebaño, el que le dice por qué va por aquí, le enseña y lo ayuda. El pastor no está para señalar y destruir. Y aún en la Biblia hay un texto que la adversidad, en sentido figurado, azotaba una planta y la planta no. Y el dueño de la planta vino, córtamela. Y el pastor dice, espérate, aguanta. Yo quiero ese árbol. Dame un año para abonarlo, removerle la tierra, regarlo, pues si el otro año Él no da, entonces somos administradores de la gracia de Dios. Estamos para salvar. Cierto que hay de todo, pero no nos toca a nosotros ser juez. Cuidado con los Saúles que estorban a David. Cuidado con los Caifás que solo saben señalar. Cuidado con los fariseos, porque la adversidad, lo que siembra cosecha. Y esto está hablando, estas adversidades. Maranata, Jesucristo viene pronto y tú tienes que estar preparado. Estoy persuadido. No te sientas mal, hermano, hermana, amiga. Yo también he fallado, yo también me he enojado, yo también me he enfermado, yo también he estado triste. A mí también me han abandonado y me han señalado. Por eso te digo, busca a Dios. Es un proceso la adversidad. ¿En qué debo mejorar? ¿Qué decisión tomé? Entusiasmado, entristecido. Cuidado con las emociones y tus decisiones, porque te pueden llevar a la adversidad. Pedro lloró amargamente porque el amor y lo que Dios había hecho en él, tomó decisiones malas e hizo, ¡hey, con mi muerte! Y yo te sirvo, Señor. Y el pecador con un carácter un poquito como tenemos muchos. Y Dios le dice, tres veces nada más va a cantar el gallo. Y antes que él cante, tú vas a ver lo que va a pasar contigo, Pedro. Decisiones malas. Pedro lloró amargamente. David pecó y tuvo que arrepentirse y sufrir decisiones malas. Te traen adversidad. Qué diferente Elías. Elías estaba en la adversidad, pero siempre escuchó a Dios a pesar que le pedía la muerte, que oía con miedo. Y Dios lo llevó aquí, allá, y después dice, Pedrito, te voy a mandar el Uber del cielo, uno de mis mejores carruajes, uno de mis mejores Uber, te voy a mandar en el Lamborghini del cielo a buscarte. La adversidad es un tiempo, Elías. Tú te vas conmigo porque tienes trabajo después de esto. ¿Qué te enseña la adversidad? En la adversidad considera, y dice que considerar es pensar y analizar con atención. Yo no creo que no haya un ser en esta tierra, en el globo terráqueo, que no haya tenido y tiene cierta, hay unos más que otros, como el caso de Venezuela.
En el mundial hay equipos que han tenido adversidad, hay deportistas que están lesionados y no bajan, y hay otros que se han dedicado a orar y a sembrar el evangelio, tanto equipos como personas y jugadores. Si Dios dio, Dios quitó, porque este texto dice: el día de la adversidad considera, medita profundamente quien quiera que seas tú. Dice, porque lo uno y lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amigo, amiga, si tú aceptas a Cristo, hermano, hermana, quien quiera que seas el apellido, el lugar que ocupes, cuidado cómo estamos actuando, porque lo uno y lo otro lo creó Dios, a fin de que el hombre nada halle. A veces Dios crea adversidades como los discípulos, lo metió en la barca y tempestad, pero cuando Él llegó, porque todavía ese pasaje nos enseña a muchos, cuando nosotros no podemos, cuando nosotros nos estamos hundiendo, tenemos a alguien a quien clamar. Estoy persuadido que mi adversidad, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quien sea que me escuches en el momento que me escuchas, ¿qué adversidad, qué te está enseñando? ¿Cómo con tu adversidad preparas tu futuro? Cristo sufrió adversidad, pero se fue al tercer cielo para preparar lugar y traer los tiempos que vive el planeta. La adversidad me prepara para el futuro. Y arrepintámonos de las adversidades que hemos buscado porque hemos fallado. Tampoco te sientas mal por el peor pecado que hayas cometido. No hay pecado que no sea perdonado. Esa mujer adulteró, para ponértelo bien figurativo, quizás ni se bañó cuando la llevaron frente a Dios, pero aquella adversidad, aquel pecado, aquella caída que hasta hoy es muy bochornosa en la sociedad, fue la que le llevó a conocer a Cristo a la orilla de una playa, cuando los acusadores, ellos mismos la llevaron para que Dios la salvara. El hombre más malo y el ejército más malo y el rubro, el gobierno más malo, pero Dios toma la adversidad y Él la maneja y dice: no peques más, no te preocupes, anda, báñate, compra ropas, no andes con hombres, no seas homberiega, sigue, no peques. Y estos hombres que te querían matar y te vigilaron y te trajeron, lo que te trajeron fue a mí. Eres salva, vete, no peques más. Tu adversidad tiene enseñanza, tiene victoria. Ura bajara basara bacara bayira la bajara basa. Lloro porque el que escuche esta palabra y esta adversidad llega con un toque de tu espíritu y de revelación. Ayúdanos a entender que tú lo creaste y muchas adversidades vienen para conocerte, para amarte, para buscarte, para arrepentirnos, para saber tomar decisiones. La adversidad nunca la mandas para acabarnos. La barca no se hundió, Pedro no murió, Elías no murió. En el nombre de Jesucristo envía una oración de fe, de poder y de toque de lo alto para el que escuche esta palabra. Amigo, amiga, acepta a Cristo, toma una esquina, habla con Él. Oh, derrama tu alma, hermano, hermana, si tienes que arrepentirte, líder. Busquemos de Dios, leamos los tiempos adversos que no dicen otra cosa que Maranata. Jesucristo les bendiga. Muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Saludos y oremos mucho por esta tierra y los unos por los otros.